Muy bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a iniciar a trabajar con el tema para esta semana. Para ello les voy a compartir mi pantalla donde tenemos el contenido a trabajar y lo tenemos ya acá. Esta es nuestra hojita de trabajo número 4 y el tema que vamos a tratar es el segundo caso de la mediana, que en este caso era con datos sin agrupar. Para esto lo primero que debemos de saber es que solo hay una forma de trabajarlo, no hay dos métodos, sino que en este caso va a ser solo uno, como lo tenemos establecido acá. Y para ello, pues la fórmula es esta, la que tenemos acá, que es la mediana es igual a la posición, que la posición es igual al número de datos dividido entre 2. Y lo primero que debemos de saber es que la mediana o la fórmula en este caso nos va a dar a nosotros una posición, no nos va a dar el resultado de la mediana, sino que nos va a dar la posición de dónde está ubicada nuestra mediana y nosotros la vamos a buscar o la vamos a establecer. Tal cual lo tenemos acá. Esto significa mediana, la P significa posición, la N número de datos y toda la fórmula junta o el resultado de la fórmula que sería N dividido 2 va a ser nuestra posición. Entonces, iniciamos con el primer ejemplo. Y el ejemplo dice acá, las ventas diarias sobre un negocio son las siguientes. Y en este caso se nos van a dar a nosotros dos datos, que van a ser las ventas o las frecuencias. Para esto ustedes deben de saber de que al menos acá, por ejemplo, yo ya lo tengo ordenado, pero posiblemente va a decir, va a ser un ejercicio sobre alumnos y va a decir 35, dos alumnos obtuvieron la nota de 35. 5 alumnos obtuvieron la nota de 40, 6 alumnos obtuvieron la nota de 60, por ejemplo. Entonces ustedes acá ya lo colocarían en su tabla, perdón. Lógicamente la cantidad de alumnos sería la frecuencia y la nota sería nuestras marcas de clase. Entonces, si posiblemente les viniera un ejercicio de esto, pero por lo general se trabaja ya con los resultados acá en la tabla. Y lo primero que deben de hacer ustedes entonces va a ser encontrar la frecuencia acumulada. ¿Y en qué consiste la frecuencia acumulada? Nosotros decíamos en los bimestres anteriores, cuando trabajamos todavía con nuestra tabla de distribución de frecuencias, que la frecuencia acumulada consiste en ir sumando y acumulando todos los datos que yo tengo en mi frecuencia. Es decir, mi primer dato es 2, entonces yo lo voy a sumar y lo voy a acumular acá. 2 más nada, más cero porque no tengo nada, va a ser igual a 2. Luego a este 2 o a este resultado que yo tengo acá le voy a sumar el dato siguiente, que sería 5. Entonces 2 más 5 y a la par pues voy a colocar el resultado que es igual a 7. Y así lo voy a seguir sucesivamente. Entonces sería 7 más 7 igual a 14. 14 más 9 es igual a 23 y 23 más 11 es igual a 34. Y yo les decía anteriormente de que cómo sé yo que este resultado que obtengo acá es el correcto. Porque este 34 o este dato final que con el que vamos a trabajar acá va a ser el total de datos que yo tengo. Si yo vengo y sumo, por ejemplo, todos estos datos y acá me da 34, pero en el resultado que yo tengo acá de ir sumando y acumulando me da 36, eso quiere decir que tengo dos datos de más y que posiblemente en algún lado tengo un error. Entonces, estos datos van a quedar iguales, el total de datos con el total de nuestras frecuencias acumuladas. Después de ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar el número de datos, que el número de datos lo encontramos sumando nuestras frecuencias, tal cual se los está explicando ahorita. Entonces sumamos 2 más 5 más 7 más 9 más 11 y como resultado me da igual a 34. Luego de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos entonces a tratar de colocar acá nuestros datos, ¿ya? Y en este caso, lo único que se nos pide a nosotros es, para poder trabajar nuestra fórmula, es el número de datos. Con el número de datos nosotros vamos a poder trabajar nuestra fórmula. Y luego ustedes si se dan cuenta que yo ya tengo acá que la posición es 17 y el n dividido 2 es 17 porque es el mismo resultado. Pero ese va a variar de acuerdo a lo que ustedes vayan obteniendo. Entonces, si aplicamos nuestra fórmula, que sería la mediana es igual al número de casos dividido 2, como tengo 34 datos, lo voy a dividir entre 2.
Y al realizar esta operación de 34 dividido 2, me da como resultado 17. Y si se recuerdan al principio les dije que íbamos a encontrar una posición. Entonces la posición donde se encuentra mi mediana es el número 17. Ahora bien, ¿cómo voy a saber yo dónde está ese 17 o dónde encontrar ese 17? Acá vengo a la columna de mis frecuencias acumuladas. Por eso es de que estábamos, o aquí es donde radica la importancia de poder trabajar esas frecuencias acumuladas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar en cuál de estos datos o en cuál de estas frecuencias acumuladas cabe el resultado o mi posición. Por ejemplo, ¿será que 17 cabe en 2? Definitivamente no. El 17 cabe en 7, no. El 17 cabe en 14, definitivamente no. ¿Y será que el 17 cabe en 23? Sí. Es posible que el 17 pueda colocarse acá en el 23, si cabe el 17. Entonces yo podría seleccionar acá, que es acá donde mi mediana se encuentra. Entonces ahora, ¿dónde está la mediana? ¿Cómo hago yo para saber cuál es mi mediana? Si ya encontré la posición de la mediana va a ser acá. Entonces voy a la columna de las marcas de clase y ese dato va a ser mi mediana, ¿ya? Entonces, eso sería prácticamente todo el procedimiento para poder encontrar la mediana en el segundo caso. Lo único que nos restaría sería venir y dar una respuesta de acuerdo al problema que nos fue planteado. Acá, por ejemplo, yo les coloco la mediana de las ventas realizadas es de 72, ¿ya? Entonces, repito, el resultado que obtenemos es una posición. Esa posición buscamos en cuál de mi frecuencia acumulada cabe, en cuál de mi frecuencia acumulada yo la puedo establecer. Como es 17, cabe en 23. Y en esa misma fila voy a la columna, sí, a la columna de las marcas de clase, en esa misma fila, y esa va a ser mi mediana. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, hubiera encontrado como resultado 12? Si mi posición hubiera sido 12, entonces el 12 cabe en el 14. Entonces yo hubiera tomado acá este 14, yo hubiera tomado este 14 acá como base, y mi mediana hubiera sido 65, ¿ya? Entonces todo depende de la posición que nosotros encontremos. Ahora, si vamos, acá tenemos ejercicios de repaso. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los ejercicios de repaso? Lo primero que dijimos es encontrar las frecuencias acumuladas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos sumando y acumulando. 1 más 3, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 1, 9, más 1, 10. 10 dividido 2 sería 5. Luego buscamos acá en cuál de estos datos está 5. ¿Ya? Y la mediana va a salir siempre de la columna, perdón, de las marcas de clase. Básicamente, eso es el procedimiento que vamos a realizar. Ustedes acá van a tener 3 ejercicios simples para poder practicar. Si se dan cuenta, están de la misma forma como yo les presenté los datos en el ejemplo. Eh, y eso, si por ejemplo les viniera una opción donde los datos no están ordenados, ustedes deberían de ordenarlos, porque en la estadística todo es orden. Ya, entonces acá, por ejemplo, yo les doy ya los datos ordenados. Pero, si yo, por ejemplo, les hubiera colocado acá un 25, 17, 18, 25, 20, lógicamente ese 25 tendría que ser trasladado hacia el final, que es donde quedaría eh, ese dato, pero como no es el caso, entonces ustedes deben de verificar o deben de ponerse bastante pilas en ese aspecto. Entonces, yo creo que esa es la explicación para el día de hoy y muchas gracias.